En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 12, versículo 8 al 12. Yo les digo, si uno se pone de mi parte delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será también negado él delante de los ángeles de Dios. Para el que critique al Hijo del Hombre habrá perdón, pero no habrá perdón para el que calumnia al Espíritu Santo. Cuando los lleven ante las sinagogas, los jueces y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Llegada la hora, el Espíritu Santo le enseñará lo que tengan que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan, capítulo 15, versículo 26 al 27. Anthony, un momento, me hace el favor. Hoy el Evangelio del día nos muestra aceptar al Señor o negar al Señor. Demostrar que yo soy cristiano porque yo profeso mi fe, porque yo cumplo los mandatos del Señor. O ser cristiano solamente de llamarme yo así. Porque hoy el mundo tiene dos cosas, más una que la otra. Hoy el mundo tiene más cristianos que se dicen ser cristianos porque van a misa, se dicen ser cristianos porque tienen una imagen en su casa, pero hay pocos cristianos que esos sí son los verdaderos cristianos, aquellos que demuestran su fe. Aquellos que no van a misa solamente porque mi papá y mi mamá me obligaron. Aquellos que no van a misa aquellos que van a misa, no porque yo veo que como la gente va para allá, pues yo también voy para allá. Hay cristianos que van a misa porque saben quién está allá. Van a misa porque saben lo que están escuchando. Saben que esa palabra es viva, saben que esa palabra es eficaz, saben que esa palabra lo puede todo. Saben que hay un Dios que no lo vemos, pero que está allí en ese pedacito de pan, esperándonos a que cada uno de nosotros vayamos y pasemos a comulgar. Ciertamente, estando en mal estado no podemos ir a comulgar, porque muchas veces nosotros tenemos meses o años sin confesarnos, y como veo que va a comulgar, yo voy. Porque más bien cuando aquellas personas se vayan a confesar, mire, es algo extraño, ¿no? Que cuando nosotros vemos a las personas, a mis compañeros ir a misa, nosotros vamos a misa. Cuando vemos a mis compañeros pasar a recibir la comunión, yo voy y paso a recibir la comunión. Pero cuando yo veo a los compañeros míos ir a confesarse a ellos, yo no voy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me da pena, porque me da vergüenza decirle los pecados al sacerdote. Dios siempre está esperando que nosotros pidamos ese perdón. Pidamos ese perdón para Él darnos ese perdón. Y por eso deja al sacerdote. Por eso deja al sacerdote. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos llamándonos cristianos solamente por decirlo. Y dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque muchas veces eso es lo que nosotros decimos. Señor, Señor, yo creo en Dios, yo voy a misa todos los domingos. Pero no hacen lo que yo les pido. Aquel hombre que escucha la palabra de Dios, pero no la pone en práctica, dirán de aquel, este es un pobre tonto. Pero aquel que la pone en práctica dirán, este es un hombre prudente y sensato. San Juan capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el protector que le enviaré desde el Padre, El protector, el Espíritu Santo, el que le enviaré del Padre, siga. por ser Él el Espíritu de verdad. ¿Por ser qué? Por ser Él el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Hay que ser cristianos de verdad, hermano. Siga. Que procede del Padre. Que procede del Padre, siga. Dará testimonio de mí. Dará testimonio de mí. Vuelva al Evangelio. ¿Qué sigue? ¿Qué seguía? Y ustedes también darán testimonio de mí. Siga. Pues han estado conmigo desde el principio. Vuelva al Evangelio. Nosotros también vamos a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí eso es lo que nos pide el Evangelio. Testimonio. Testimonio de fe. Testimonio de ser verdadero discípulo del Señor. Sí, el Evangelio, Anthony. San Lucas capítulo 12, versículo 8 al 12. Yo les digo, si uno se pone de mi parte delante de los hombres... El Señor dice, hoy empieza el Señor. Yo les digo, si uno se pone de mi parte delante de los hombres, ¿qué pasa? También el Hijo del Hombre... No, antesito, si uno se pone... Ajá. Si uno se pone de mi parte delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte delante de los ángeles de Dios. Hoy el Señor quiere que nosotros los defendamos, podemos decirlo así, a muerte.
Hoy el Señor quiere que nosotros peleemos por Él a muerte. ¿Por qué? Porque hoy en el mundo, con el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la palabra de Dios, están haciendo desastre, están haciendo lo que las personas quieren. Y nosotros lo que sabemos, la verdad, o que demostramos esa fe, o que nosotros que nos decimos ser cristianos, ¿por qué nosotros no defendemos ese nombre? ¿Por qué nosotros no defendemos la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros no defendemos la sana doctrina? ¿Por qué nosotros que somos católicos y es cierto que no, los católicos no en muchas ocasiones no leen la Biblia, pero siempre hay un gran número que la lee? ¿Por qué no defendemos esa palabra? Porque estamos dormidos. La Iglesia Católica, una iglesia, un gigante que está dormido. Una iglesia que tiene a esos discípulos así, en muchedumbre. Pero que esa muchedumbre se queda quieta. Esa muchedumbre se queda de pie y por eso no actúa. Por eso no estamos defendiendo la palabra de Dios como esos soldados que el Señor nos pide ser. Como esos soldados que el Señor nos dice. ¿Por qué? Por decir, cuando están hablando mal, pongamos un ejemplo así, del jugador que yo creo que es el mejor del mundo, porque a ese sí yo lo defiendo. Pero y cuando están hablando mal de aquel que nos dio la vida, ¿por qué a ese sí yo no lo defiendo? Hay que pensarlo y hay que meditarlo muchas veces. Así como yo defiendo a mi mamá, así yo también tengo que defender a ese Dios que me dio la vida, a ese Dios que me da de vivir, a ese Dios que me da ese aire, a ese Dios que me proporciona el alimento, a ese Dios que me lo da todo, a ese Dios yo lo tengo que defender. Y no nos vamos a quedar así solamente con defenderlo, antesito de que leyera, después de que leyera, ¿cómo? Repítalo. Si uno se pone en mi parte delante de los hombres, Ajá, ¿qué va a pasar si uno hace eso? Si uno defiende al Señor, también el Hijo del Hombre también Él, nuestro Señor Jesucristo, siga, se pondrá de su parte se pondrá de nuestra parte, o si yo lo defendí, se pondrá de mi parte, siga, delante de los ángeles de Dios. delante de los ángeles de Dios. Pero, como no todos los cristianos somos verdaderos, ¿qué pasa? Siga. Pero el que me niegue delante de los hombres, Pero el que me niegue delante de los hombres, el que me niegue delante de los hombres, ¿ese qué va a pasar con ese? será también negado él delante de los ángeles de Será Dios. también negado el San Lucas capítulo 9, versículo 26. ¿Qué es eso de negar? ¿Cómo así que niego al Señor? Vamos a activar un poquito ese traductor, el traductor de Google. Vamos a buscar San Lucas capítulo 9, versículo 26. Y aquí nos viene a demostrar más claro, aquí nos viene a mostrar un poquito más claro. ¿Qué dice San Lucas capítulo 9, versículo 26? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, ¿Qué es negar al Señor? Esto, dale, repítalo. si alguien se avergüenza de mí, ¿Qué es negar al Señor? ¿Qué es el yo no defenderlo? Lo último que leyó, la última frase que usted leyó. si alguien se avergüenza de mí, Si alguien se avergüenza, la vergüenza. Porque muchas veces nosotros tenemos vergüenza para Dios. ¿Por qué para hacer otras cosas no nos da esa vergüenza, no nos da esa pena? Porque hoy el mundo nos hace creer que la pena es otra cosa. Hoy el mundo nos hace creer que la pena no es lo que nosotros, no es lo que las personas tenían en mente hace 20 años. Hoy el mundo piensa que hacer desastres, eso es normal. Hoy el mundo piensa que ir a misa, que confesarse, que recibir la comunión y que leer la Biblia, eso sí es pena. Hoy el mundo nos hace creer, el demonio nos hace creer, las personas nos hacen creer que seguir a Dios es pasar pena. Pero hoy el mundo nos hace creer que seguir al demonio, eso no es pena. Eso es normal. Eso es normal. Hoy el mundo nos hace creer que tomar, que fumar, nos hace ser lo máximo. Y no nos hace ser lo máximo. Eso es mentira. Eso nos hace débiles ante los ojos de Dios. Eso nos hace ver que no podemos cargar con nuestra vida nosotros mismos. Nosotros cargamos con nuestra vida con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué no buscamos esa ayuda de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y por qué más bien muchas personas buscan la ayuda en las drogas, en los vicios?
y más bien, ¿por qué no buscan la ayuda en nuestro Señor Jesucristo? Porque hoy el mundo nos dice que seguir al Señor es dar pena ante los ojos de las demás personas. Pero hoy el Señor dice, lo último que leyó, Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, si alguien se avergüenza de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre con los ángeles santos. pero ese Dios también se va, ¿a qué? También el Hijo del Hombre se avergonzará de él. También el Hijo del Hombre se avergonzará de nosotros. Se avergonzará de nosotros. Si nosotros decimos aquí en la tierra no conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo conociéndolo, allá cuando estemos en ese juicio, Dios no nos va a conocer a nosotros tampoco. Pero si nosotros lo defendimos a muerte, nuestro Señor Jesucristo también nos va a defender a muerte a nosotros. Vuelva con el Evangelio. Para el que critique al Hijo del Hombre habrá perdón, pero no habrá perdón para el que calumnie al Espíritu Santo. Cuando lo lleguen ante las sinagogas, los jueces y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Llegada la hora, el Espíritu Santo le enseñará lo que tenga que decir. San Mateo capítulo 25, versículo 51. Defender al Señor. Defender al Señor como lo hizo este personaje, que ya cuando iban a apresar a nuestro Señor Jesucristo, San Mateo capítulo 26, versículo 51 nos viene a decir qué hizo. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada. Uno de los que estaba con Jesús, ¿qué hizo? Sacó la espada. Siga. E hirió al sirviente del sumo sacerdote. Defiende al Señor. Este defiende a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y nosotros por qué no lo hacemos? 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Porque nosotros no defendemos al Señor como lo defendió este personaje. Porque me da pena, porque me da vergüenza, porque hoy en el mundo que estamos, eso es anormal. Eso es extraño. Mirar a una persona, leer la Biblia o ir a la Santa Misa. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Dice el Señor en los tiempos, los tiempos que van a venir, y estamos en estos tiempos. En esos tiempos estamos. Algunos renegarán de la fe. Algunos dirán que ir a misa es aburrido. Algunos dirán que ir a misa, uy, qué extraño, ¿no? Uy, yo párame temprano otra vez el domingo, renegarán de la fe. Siga. Para seguir espíritus seductores. Pero ¿para qué van a renegar de la fe? Repítalo. Para seguir espíritus seductores. Para seguir lo que ellos quieran, para seguir espíritus seductores. Siga. Y doctrinas diabólicas. Y doctrinas diabólicas. Doctrinas que no son la de Cristo. Siga. Aparecerán hombres mentirosos. Aparecerán en este mundo hombres mentirosos. Hombres que van diciendo cosas que la persona... a mí me parece interesante que el pastor diga que yo no tengo que confesarme con un hombre. Ay, para allá voy. A mí me parece interesante que el pastor me diga esto y me diga aquello. Ay, para allá yo voy. Sí, porque muchas veces las cosas de Dios no es por gusto, sino por sacrificio. Siga. Aparecerán hombres mentirosos, con la conciencia marcada con la señal de los infames. Esto prohíbe el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos. ¿Y qué hay que hacer segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1? Aquellos hombres mentirosos. ¿Y nosotros qué debemos hacer ante esta situación? ¿Nosotros qué debemos hacer ante este pecado que se está cometiendo en el mundo de arrastrar a todo ese rebaño de nuestro Señor Jesucristo? Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra. Predica la palabra. Hoy el Señor nos dice una cosa muy clara, que quiere que todos nosotros hagamos. Predica la palabra, siga. Insiste a tiempo. Insiste a tiempo, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos predicado a tiempo, ¿y si no hemos predicado a tiempo, siga? Y a destiempo. Si no hemos predicado a tiempo, pues tocará predicar a destiempo, pero de que anunciamos la palabra, tenemos que hacerlo. Siga. Rebatiendo, rependiendo. Muchas veces nosotros decimos que la palabra de Dios es para hablar bonito, pero no muchas veces para hablar bonito. La palabra de Dios es también para corregir. Para corregir. ¿Sí se acuerda cuando el demonio quiso debatir al Señor, cuando el demonio quiso enseñarle a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hizo el Señor? Con la misma palabra lo reprendió. Siga. Reprendiendo o aconsejando. Aconsejando, sí, que también es buena para aconsejar. Siga.
siempre con paciencia Pero resulta que no es que, uy, pero es que no entiende. No, con paciencia, siga. y dejando una enseñanza. Dejando una enseñanza. Con paciencia, dejando una enseñanza. Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermano. Eso es lo que nosotros debemos de tratar de corregir en nuestra vida. No solamente llamarnos cristianos, no solamente llamarnos cristianos, sino además de llamarnos cristianos, hay que demostrar que lo somos. Muy bien, Anthony. Nos despedimos invitándole a los hermanos a qué? A que se suscriban a nuestro canal de evangelización. Semillita del Torito. A que le den un Me gusta, un like. y que activen la... Tin, tin, campanita para que le lleguen más y más videos. Muy bien, hermano. A Dios Padre, que quiere que todos los hombres saben, lleguen al pleno conocimiento de la verdad. A ella la gloria, el poder, el honor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.